Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y Salvador, como dice Proverbios 15:30. Una mirada alegre trae gozo al corazón y las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Dile eso a Víctor. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Miren, Las lo primero buenas, es... espérate, Sí, vamos para adelante, Eury. Sí, sí, Vamos, sí. pero vamos a Sí, dejar Julio, esos pero si tú te comentarios. sacas el loto, te puede morir el corazón. Ok. No, las No buenas es noticias. verdad. Ok. Sí, claro. O sea, las buenas noticias te pueden matar. Las buenas Corrijan noticias, esa vaina. las buenas de la- noticias patatú. siempre contribuyen a una buena salud. Mira, le da un patatú, como No, dice no, María. no le da a nadie nada ningún pato, todo lo contrario. No, el patatú le da lo que van a dónde, Marilena. A Jumbo, lo máximo. Pero ¿en cuál de ahí? Miren, Pero- informar a que todos, todos. este viernes 11 de octubre a las 7 de la noche en el Salón de la Gobernación de Santiago va a ser la puesta en circulación de la segunda edición de Duarte, un hombre de fe y de ¿Y acción. cuántas veces tú vas a ponerlo? Bueno, compañero, en las 32 ¿Tú provincias. no vas a llamar a Ona por fin? Sí, estoy coordinando con Esperando Eddie. tu invitación. Estoy esperando con Eddie y contigo. Vamos para adelante, vamos para adelante. Miren, digo, eso es importante, Julio. Sí, no, pero ya lo anunciaron. Ah, no, lo que pasa es que Barahona me dijo Barahona, entonces tengo que mover Barahona también. No, pero es que él quiere seguir anunciando. Claro. Es Miren, más, el señores. comentario del de hoy va a ser repetir 15 veces. No, Duarte, no, hombre no. de fe y acción en Barahona el jueves. Duarte, hombre No, de fe espérate, cuando vengan las y otras. acción en Bauruco. Duarte, Miren, hombre de señores, fe en Puerto oigan lo Plata. siguiente. El gobierno ha estado en una especie de luna de miel porque en función de que desde el punto de vista político no hay una oposición articulada, fruto de la realidad difícil todavía que vive el Partido Revolucionario Dominicano, por las diferencias que hay todavía. No estaba en San Cristóbal el No, viernes. pero digo, no ha podido articular una política opositora No propiamente estaba en San dicho. Cristóbal el viernes. Bueno, vendrá la oposición del PRD, pero todavía no hay articulado una posición propiamente opositora. ¿Qué ha hecho Ese eso? pío, Eso ese ha pío. beneficiado al gobierno Ese de alguna pío. manera, Eso no tiene madre. porque el gobierno está haciendo muy buenas acciones. Hay una gran cantidad de buenas acciones, de una orientación diferente de hacer las cosas, pero lógicamente hay un conjunto de demandas, de situaciones, de problemas que ha arrastrado la sociedad dominicana y que lógicamente la responsabilidad de solucionarlo tiene que ver con quien esté conduciendo el Estado dominicano, que en este caso es el presidente Danilo Medina. Hasta ahora, tanto en las encuestas, tanto en la acción del propio presidente, tanto de algunos de los ministros, todo parece que camina muy bien. Hay muy buenas intenciones y muy buenas acciones. Excelentes intenciones y muy buenas acciones. Pero ante problemas puntuales empieza a verse cómo va a actuar el gobierno. Parece ser que el hecho de que el nuevo presupuesto ha generado tantos problemas, sobre todo porque no hay estipulado aumentos salariales para ninguno de los sectores, esto ha provocado una especie de alerta de todos los sectores. Es decir, es un gobierno que quiere empoderar a la gente, lo ha demostrado, está trabajando en eso, pero una forma específica de empoderar sobre todo a una gran parte de los trabajadores es teniendo en cuenta sus salarios. Entonces dicen, algunos sectores plantean, es un gobierno que tiene una gran preocupación por la gente, el presidente va todos los domingos a tratar de ayudar a productores y lo está ayudando, está haciendo una serie de políticas sociales interesantes, pero el no haber puesto en el presupuesto por lo menos un incremento significativo de algunos sectores fundamentales ha provocado que se entienda que entonces que hay como una orientación no clara del gobierno, que hay como una desviación en ese aspecto. El hecho de la huelga médica fue el primer punto. Viene ya una huelga de enfermeros, se está hablando de una protesta de maestros, se está hablando de protestas sociales en diversos pueblos pidiendo una serie de demandas. Entonces, esta situación de los despidos de trabajadores por una situación diferente, pero que tiene que ver con aumento de alguna manera de lo que tiene que ver con el desempleo. La Falcon Bricks va a tirar a la calle una gran cantidad de empleados. Es decir, es un reto que tiene el gobierno en este momento. Y el presidente y el equipo que está alrededor del presidente va a tener que saber manejar con mucho tacto y con mucho cuidado. Hoy se reúne con la gente de Falcón. Yo recuerdo que el presidente Danilo Medina, cuando se dio la situación difícil en Santiago por la zona franca, ustedes se acuerdan de aquella crisis dura que tuvo la zona franca, fue el presidente Medina, el que en ese momento era ministro de la presidencia, quien planteó o quien discutió con un conjunto de asesores, junto con el presidente Leonel Fernández en ese momento, y gente que estaban tratando de buscar una solución a este asunto de Santiago. Ustedes se acuerdan que a todos los empleos que se perdieron se le dio una especie de compensación de 2.000 pesos en aquel momento, hasta que la zona franca, que le dieron una serie de facilidades, pudieran retomar nuevamente su ritmo de crecimiento. Yo no estoy diciendo que se haga eso ahora con los empleados de Falcondo, pero
quiero decir que el presidente tiene por lo menos un precedente de algo que de alguna manera en ese momento yo pienso que contribuyó a que mucha gente no se fuera a la calle sin perspectiva de nada, porque el que se va a la calle sin perspectiva de nada lo llama la delincuencia, lo llama el narcotráfico, lo llaman las malas acciones. Entonces ese es un reto. Con los médicos y las enfermeras, otro reto importante. Lo mismo que con los maestros. En el caso de los maestros ya un poco de alguna manera se ha compensado eso, porque primero hay una gran cantidad de dinero en el próximo presupuesto, ha habido una reclasificación y un reajuste con los incentivos, y pienso que por ahí podría manejarse de mejor manera. En el caso de los médicos y las enfermeras, que ha sido, busquen la historia, todos los gobiernos de la República Dominicana de los últimos tiempos, de la época moderna, todos han tenido serios problemas con los médicos, con los maestros, con las enfermeras. ¿Por qué? Porque son el sector público que paga, y ante variaciones de sus salarios, ellos tienen que exigir, como saben exigir, protestas, huelgas, paros y una serie de cosas. Entonces, el gobierno también tiene que emplearse a fondo con los médicos y las enfermeras, o sea, con todo el personal que tiene que ver con la salud. ¿Por qué? Porque tengo información de que se están haciendo extraordinarios cambios en términos de salud. En términos de infraestructura, por ejemplo, esos 50 centros que se van a hacer en todo el país de diagnóstica, va a ser una transformación que usted no se imagina lo que eso va a hacer. Así que un pobre pueda ir a un centro de diagnósticos de los 50. Eso es salud preventiva. Sí, por eso. Eso es atención primaria. Pero esto... Eso es correcto. No, eso es correctísimo. Te va a evitar que gente tenga que ir a un médico de una vez, o a un hospital. O a un especialista antes de consultarse de manera básica. Pero esto... que es una visión clara. En Cuba salen a consultar a la gente en la casa. En la casa, claro. Que eso es lo correcto. Tenemos que hacer un observatorio de Cuba. Lo preventivo tiene que ser siempre mejor que lo curativo. Siempre. Ahora, en este caso, los médicos también, ambas partes, el gobierno y los médicos, tienen que saber manejar la situación. Pero en el caso de los médicos, el gobierno, por lo siguiente. El gobierno tiene que buscar de alguna manera, el gobierno va a recibir algunos ingresos extras por la Barri y por otras cosas. Entonces, si en el presupuesto de salud, en función de esa orientación clara que tiene, sobre todo de profundizar lo que son las unidades las unidades primarias y estos centros, si no le alcanza por ese lado el presupuesto, tiene que buscar de alguna manera el compensar los salarios de los maestros, de los médicos y las enfermeras. ¿Por qué? Porque si tú al sector fundamental que está alrededor de las transformaciones que tú estás haciendo no lo incluye, no te va a tener resultado lo otro. Lógica elemental. Pero además, que es cierto que hay que hacer una serie de evaluaciones. Yo creo en la tasa de retorno. Yo no creo en aumento puro y simple. No, pero debe haber aumento. Es decir, yo estoy de acuerdo con la tasa de retorno. Es decir, ahora, como tú productividad, yo pago productividad. Bueno, pero que tienes que implementar la productividad. ¿Qué puede hacer el gobierno? Tú le pagas cuarto a un médico y a las 2 horas se te va para una vaina privada de él. Tú haces un compromiso ahora, porque ahora tiene que medir productividad. Si no hay indicadores de medición de productividad, pero que ahora sí hay control, o bueno, debe haber control ahora, porque ahora tú vas a tener una serie de posibilidades mejores para manejarlo. Pero tú tienes que hacerlo. O sea, gobierno electrónico. Tienes que ser coherente. Cuando entre y salga, para la sociedad lo sepa. Perfecto. Un compromiso. Por eso digo un compromiso a los médicos, un compromiso al gobierno. Yo voy a evaluar la posibilidad de hacer ese aumento en función de que ustedes me aumenten la calidad de su trabajo. ¿Qué significa la calidad del trabajo? Bueno, va a haber un horario o va a haber un... con los maestros, ¿qué se va a hacer? Se va a poner una tanda única. La tanda única, de hecho, es un aumento de salario para los maestros. La tanda única, si tú nada más trabajabas 4 horas y te pagaban por 4 horas, si te van a poner a trabajar 8 horas, te tienen que pagar por 8 horas. Y eso está estipulado. Y está estipulado incluso en el presupuesto. Entonces, de alguna manera, una gran cantidad de maestros, porque la tendencia es que este año aumenten cada vez más la jornada extendida, entonces una gran cantidad de maestros van a ser beneficiados, no solo maestros, van a salir beneficiados los que trabajan en la escuela, los que les sirven de apoyo, muchísima gente. Por eso el presupuesto de educación es tan elevado. De educación es tan elevado. En el de salud tiene que haber algo parecido. Es decir, usted tiene médicos en los hospitales públicos, sobre todo, donde prácticamente hay, según se plantea siempre, poco control, porque hay médicos, es verdad, hay que decirlo, y decirlo con responsabilidad. Hay médicos que deben cumplir una jornada de 8 horas y a las 2 horas se van para su centro privado. Eso es verdad. Ahora hay que ubicar y hay que tener control de eso. No solamente con el gobierno electrónico, que es la tendencia y que debe ser para eficientizar lo más posible, sino desde ahora. Así como se van a poner supervisores para las escuelas, tiene que haber de alguna manera supervisión clara con los médicos. Y a quienes el aumento no debe ser un aumento general a lo loco. Debe ser un aumento en función de las necesidades reales que tiene la población y el gobierno.
Es decir, a los que están entregados en mayor dimensión y tienen mayores responsabilidades con sectores que son bastante marginados, los que están en la frontera, los que están en las provincias, debe prestigiarse a eso en un aumento de salario. Y a los otros, entonces, combinado, un incentivo, lo que usted quiera, en función también de su cumplimiento. Pero el gobierno no puede hacerse oídos sordos a esto. ¿Por qué? Porque si se hace oídos sordos a estos reclamos que son justos, que son convenientes en este momento para ellos como sector y convenientes para la sociedad en la medida en que la hace más eficiente, el gobierno no puede darle la espalda. Porque sus pretensiones generales de avanzar en términos de salud, de implementar todas estas otras cosas que son sumamente importantes, podrían ser afectadas y entonces ni cumplirse una cosa ni cumplirse la otra. Hay que evitar por todos los medios estas huelgas médicas, hay que evitar por todos los medios estas huelgas de maestros, hay que evitar por todos los medios estas protestas. Lo que más me preocupa, lo que más me preocupa, perdóname, Uri, además de todo eso, es que si seguimos haciendo huelgas y posteriormente se cumplen con los requisitos que los organizadores de la huelga exigen, entonces el mensaje que estamos mandando es de que todos los sectores tienen que hacer huelga para lograr el cumplimiento de sus propósitos. Claro, eso es muy negativo. No porque no esté de acuerdo con las exigencias, sino porque el mensaje que se está transmitiendo es de que tú necesitas reivindicación de tus derechos, tú entiendes que necesitas reclamar tus derechos, tú mereces mayores contribuciones para ti, para tu sector, hazte una huelga y así tú resuelves. Claro, las huelgas no son malas de por sí, o sea, todo el mundo tiene derecho a actuar como entienda conveniente, incluso la Constitución se lo permite. Lo importante es que haya un gobierno receptivo, es decir, el que quiera hacer la huelga después que se le escuche y se le dé una explicación, bueno, que la haga. Que a final de cuentas cada quien actúa como entiende que debe ser. Ahora, lo que no debe haber es un gobierno que no escuche. Lo que no debe haber es un gobierno que no plantee opciones. Es decir, tú vienes y me planteas cualquier sector, el que fuese, los agrónomos que también están hablando de aumento, los médicos, los enfermeras, los maestros, todo el mundo. Entonces tú tienes un planteamiento, el gobierno viene y te escucha, ok, ¿qué es lo que tú planteas? Ok, yo te ofrezco esto y yo te planteo esto en función de la realidad que tiene el gobierno. Si tú actúas de manera irracional, bueno, ya la sociedad le responderá a eso. Lo que no debe haber es una actitud de no oídos de parte del gobierno, incluso de tener ahí un espíritu de ir adelante a las consecuencias. ¿Por qué? Porque si tú vas adelante a las consecuencias, te evitas una serie de situaciones. Claro, una realidad diferente es con las protestas sociales. Tengo entendido también que parece que están armando algunas protestas sociales en barrios, en pueblos. Miguel dijo que aunque no hay protesta, hay razones de sobra para que existan. Sí, entonces, vienen protestas sociales. El gobierno. Es un político que está hablando. El gobierno. Yo le dije que quisiera eso hace como 6 meses. Mira, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han demostrado un gran tacto y una gran coherencia en el manejo de protestas sociales. A los gobiernos que más le han hecho protestas sociales son a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Lógicamente es un ejercicio del derecho democrático de todo el mundo. ¿Qué es lo importante de esto? Una protesta social, por lo que fuese, puede tener un contenido realmente social y un contenido realmente político. Una de las dos. Aquí tradicionalmente se han vinculado los dos. Lo social con lo político. ¿Por qué no ha habido muchas protestas políticas en los últimos tiempos? Porque políticamente el gobierno, la oposición no se ha articulado. En la medida en que la oposición se articule desde el punto de vista contestatario, desde el punto de vista de enfrentamiento políticamente hablando al gobierno, en esa medida se potencian las protestas sociales, porque las protestas sociales, lógicamente, tienen que tener un respaldo político para expresarse. Entonces el gobierno también tiene que estar preparado para eso. Este año y medio, casi 2 años del gobierno del presidente Danilo Medina, ha ido tranquilo porque no ha habido esa fuerte oposición política. Ya se está articulando y se va a seguir articulando en la medida en que se recomponga el Partido Revolucionario Dominicano. O sea, uno de los dos partidos cuando está en la oposición, el PLD o el PRD, que son las dos fuerzas fundamentales y que tienen una vocación popular ambas, en la medida en que uno es fuerte, se potencializan las protestas sociales. Entonces, en la medida en que el PRD se vaya potencializando, haciéndose fuerte, resolviendo su problema, en esa misma medida, de manera, digamos, directamente proporcional, también se van a ir fortaleciendo las protestas sociales. Porque esos grupos... proporcional. En la medida en que se aumenta la fortaleza de la oposición, empiezan la crítica y disminuye. Yo quiero decir las protestas. En la medida en que se fortalece la oposición, se fortalecen las protestas sociales. Bueno, es directamente proporcional. Pero había una oposición en el PPH que llamó a la calle
Pero cogió para el local del PRD. No, lo que pasa es que el PPH solo o Miguel Vargas solo, hasta que uno de los dos no se potencialice como tal. Oye, él llamó a la calle. Yo pensaba que era en contra del gobierno, pero tú sabes cogió que eso, frente al PRD. No, pero eso fue un llamado sin fortaleza. Entonces, el gobierno tiene que entender eso. Entonces, tiene que trabajar en los dos niveles. Pero el nivel fundamental, o sea, las protestas políticas es muy difícil que la pueda parar, como ha sido la historia del PLD, que la deje pasar, garantice que haya orden público, que no se afecte a nadie, que tanto los manifestantes como la policía al enfrentarlo tengan mucho cuidado y no haya mayores problemas. Y en el plano de las protestas salariales reivindicativas, tener los ojos bien abiertos, escuchar bien, tener propuestas alternativas y saber difundir esas propuestas alternativas, porque en esa medida entonces esta gente se vería que actuarían de manera irracional.